Muy buenas, mi nombre es José Díaz. Hoy vamos a hablar sobre el procesamiento en paralelo, sobre cómo está estructurada este paradigma que nos encontramos hoy en día en prácticamente todos los computadores, todos los CPUs, todos los teléfonos. Empecemos hablando del por qué surge este nuevo paradigma. Todo surge a principios de los 2000. Intel se percata que en su Pentium 4 no pueden subir más la velocidad de reloj. ¿Por qué? Porque sobrecalentaba y aparte consumía mucha energía el Pentium 4. Por esto Intel inventa o empieza a aplicar este nuevo paradigma de, no vamos a seguir aumentando un solo núcleo, vamos ahora a tener más núcleos, más procesamiento. De esta manera surge el paralelismo de alguna manera, de la manera más actual. Ya vamos a explicar esto mejor. Cuando hablamos de paralelismo, lo que queremos decir es que un procesador completo esté ejecutando varias tareas a la vez, varios hilos, por ejemplo. Esto, a diferencia de, por ejemplo, cuando había un solo núcleo, no era posible, era secuencial. Habían técnicas para imitar un paralelismo, pero en esencia no se hacían más de una operación a la vez. Y ahora entramos con los niveles de paralelismo. Empezamos por el más básico, el más bajo nivel y el que, como comenté hace un momento, incluso se podría llegar a usar en procesadores de un solo núcleo, que es el ILP o el nivel de instrucción. ¿En qué se basa este nivel? Se basa en que si yo tengo una instrucción muy grande, supongamos algo sencillo, supongamos buscar un dato en la RAM, procesarlo y enviarlo a el módulo de salida, por ejemplo, algo sencillo para la explicación. Existe algo que se llama el pipeline. El pipeline lo que busca es decodificar esta gran instrucción en varias instrucciones pequeñas, que es lo que acabo de hacer. En una instrucción grande, a lo mejor, llámame este dato y envíalo para allá, para el input de salida. Bueno, vamos a procesarlo, vamos a llamarlo, a procesarlo y enviarlo. Luego viene la arquitectura superescalar. ¿Qué es la arquitectura superescalar? Es que mientras la instrucción número 3, por ejemplo, está en la posición, en el momento del ciclo, en la salida, la instrucción número 2 está en el procesamiento y la instrucción número 1 está en la búsqueda. Tenemos entonces 3 procesamientos que se están dando a la vez de distintas instrucciones. Sin embargo, no están en el mismo punto las dos, no se están ejecutando a la vez, está siendo secuencial, pero para cada parte del proceso le está correspondiendo una instrucción. Ahora, este tipo de nivel es básico, es una imitación de un paralelismo al 100%, como lo veremos a lo mejor con el nivel de procesos. Sin embargo, este tipo de procesamientos es muy útil, fue eficiente en su momento, sigue siendo muy eficiente y creo que nos quedemos con esa idea. El nivel de datos, el SIMD, el más complejo, a lo mejor, el que a lo mejor incluso más tengamos arraigado a todo el tema del gaming, por ejemplo, de los videojuegos. Se ha usado mucho este concepto para tema de las criptos, inteligencia artificial, está muy arraigado a este nivel, el nivel de datos. ¿En qué consiste? Primero entendamos que un procesador tiene en su estructura una parte especializada en procesar grandes vectores de números. ¿Qué son estos grandes vectores de números y qué son estas operaciones? Resulta que en esta parte del procesador, si yo le mando un vector de 100 números, 200 números, 300, 1000 números, y le mando una instrucción a todos estos números, súmale 1, súmale 2, multiplica tanto, calcula esto, etc. Si yo solo se lo mando a la CPU, ¿verdad?, al procesador, al núcleo, él lo va a procesar uno por uno. ¿Qué ocurre? Esto es muy lento, muy lento. Por más que un procesador sea muy rápido, esto va a ser lento en grandes cantidades de datos. Para eso existen estas pequeñas porciones donde se calculan vectores. ¿De qué sirven estos pequeños vectores? Es un coprocesador en el cual los núcleos son diminutos. Y, dicho sea de paso, tontos. No son capaces de hacer grandes operaciones. Son capaces de hacer operaciones sencillas pero muy veloces. De esta manera pueden multiplicar, sumar, hacer cualquier tipo de operación matemática en
centenares, millares de números a la vez. Aquí entra un concepto clave que es la GPU. La GPU o memoria gráfica externa, tarjeta de memoria externa, perdón, que dicho sea paso es un periférico mixto, lo que nos permite es hacer este coprocesamiento de datos, y es en el que se basa este SIMD. El procesador le manda a la tarjeta gráfica un paquete de datos y una instrucción. Calcúlame todos estos píxeles con esta fórmula, con esta ecuación, con esta función. Y la tarjeta gráfica, que por ejemplo la 4090, lo veremos más adelante en sus especificaciones, la 4090 tiene más de 16.000 núcleos. Por esta razón es capaz de procesar tanta información a la vez. Entonces, este tipo de cosas son esenciales en la computación de hoy en día. Digo que puede ser tanto el procesador como la tarjeta externa, porque hay procesadores que lo tienen integrado, procesadores que no, y va a depender mucho de la estructura y de la estructura que le dé el fabricante a la computadora. El nivel de procesos. Este es el que más a lo mejor tengamos nosotros arraigados a un paralelismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los núcleos. Cuando hablamos de los núcleos, a lo mejor, por ejemplo, mi CPU es de una i5 de séptima, tiene 8 núcleos, 16 hilos. A eso nos referimos cuando hablamos de un nivel de procesos. Múltiples núcleos que van a trabajar a la vez. Ahora, esto no es suficiente. No es suficiente que tengamos distintas maneras de aplicar el multiparalelismo. Es importantísimo ver cómo es la arquitectura dentro de nuestro multiparalelismo, porque existen tres. La SMP, que es la más básica, es la que por ejemplo tenemos nosotros en nuestros computadores, teléfonos, es la personal de alguna manera. ¿En qué se basa? En que no hay bloques específicos de la RAM para cada núcleo, sino que tenemos un solo bloque de RAM, que en este caso es toda nuestra RAM, la memoria RAM, y va a ser compartida por todos los núcleos de nuestro procesador. Está bien para, por ejemplo, uso personal. Sin embargo, en grandes industrias, grandes computadoras, puede llegar a saturar muy rápido la memoria RAM y los procesos en los buses, porque también hay distintos procesos que este tipo de arquitectura afecta. Por ejemplo, el tema de la lectura y el aviso de alguna manera a los otros núcleos de que un dato en específico ha sido actualizado. Vamos ahora con la NUMA, que es la solución del SMP. La solución es que cada núcleo tenga una fracción de la RAM completa, tenga una fracción para el solo. Esto evita que, bueno, haya complicaciones en cuanto a incompatibilidades, velocidades, etc. Además que hay un acceso rápido. ¿Por qué? Porque es local. Vamos ahora con los clústeres. Los clústeres o la memoria distribuida puede ser la más compleja, sin embargo es la más usada a nivel de servidores, a nivel de empresas grandes. ¿Por qué? Porque por ejemplo tenemos computadores con memorias RAM y procesadores distintos, pero comunicados todos mediante, por ejemplo, cables de Ethernet. Vamos ahora con, por ejemplo, la computación vectorial y el poder del SIMD y SIMD. Lo que comentaba antes, las tarjetas. Hablemos de, por ejemplo, la supercomputadora que existió en 1975 con el Cray 1, que era una máquina vectorial. Imaginemos que hoy en día una tarjeta gráfica no debe ser más grande que a lo mejor un libro, por ejemplo. Pero en este momento, en esta época, en 1975, esta Cray 1 era una computadora que valía millones y era gigantesca y hacía exactamente lo mismo. La computación vectorial hereda la filosofía de esta supercomputadora, hereda la necesidad de tener muchos procesadores pequeños, de mucha velocidad, tontos de alguna manera por decirlo, en los que solo pueden hacer operaciones fáciles y repetitivas, y lo hereda a la GPU moderna, donde hay un procesador vectorial que procesa miles de operaciones por segundo. Ahora, ¿cómo medimos estas operaciones por segundo? Resulta que a diferencia, por ejemplo, de los procesadores que se miden en hercios, esto lo vamos a medir en flops. Que es un flops? Es una cantidad de operación que puede hacer en este caso la GPU
por segundo. ¿Pero de qué? No operaciones normales, sino de operación de coma flotante o punto float, por ejemplo. Por ejemplo, la 4090, la RTX 4090, está en teraflops, teraflops. Y realmente el límite que se da en esta GPU moderna, más que por la capacidad de procesamiento en sí misma, es por los cuellos de botella que genera tener un coprocesamiento tan veloz y no tener esta línea que permita alimentar todos sus procesadores. Ya lo vemos más adelante, como por ejemplo la 4090 exige demasiado de banda ancha. Vamos ahora a hacer la comparativa, la CPU mononúcleo versus los multinúcleos. En este punto sí voy a leer un poquito más para no equivocarme con ningún numerito. Empezamos por ejemplo con el Pentium 4, el primero en el año 2000. Tiene una velocidad de 1.5 GHz, tenía un solo núcleo, al igual que su sucesor, el Pentium 4 Max 2005, tenía 3.8 GHz, este fue el límite al que llegó, igualmente de un núcleo. Aquí es donde se dan cuenta que no, vamos a detenernos porque está consumiendo mucha energía y se está calentando mucho. Veamos por ejemplo ahora el Core i7 de primera generación en 2008. Era de 2.8 GHz y 4 núcleos. Veamos que la velocidad bajó, pero el que haya bajado no significa que ahora el procesador sea más lento. Al contrario, era exponencialmente más veloz que el Pentium, pero por la cantidad de núcleos que tenía. Y no fue hasta el Core i9, el actual, que es uno de los más modernos que hay, en 2024, que tiene una velocidad de 5.8, en donde rebasa al Pentium 4 en una mejoras tecnológicas que han permitido usar de manera más eficiente la energía y disipar mejor el calor, con 24 núcleos. Ahora vamos a hacer la comparativa de la supercomputadora que habíamos hablado en 1975 a la GPU moderna. Resulta que la supercomputadora, su velocidad se medía en megaflops, no en gigaflops, tetaflops, no, en megaflops. 160 megaflops, 160 operaciones de punto flotante por segundo. Mientras que la RTX 4090, que repetimos, tiene a nivel de eficiencia, tanto económica como energética, como lo voy a explicar ahorita a continuación, es muchísimo mejor. Tiene 82 teraflops. O sea, una cantidad barbárica de procesamiento de manera paralela, impresionante. La cantidad de cosas que se pueden hacer con esta 4090 y la cantidad de aplicaciones que tiene, que también les explicaré a continuación, es impresionante. Veamos los precios. La Cray 1 tenía un precio mayor de $8 millones, mientras una RTX 4090 apenas de $1.600. Ahorita el computador en sí mismo es más caro que la propia RTX. El consumo también se vio infinitamente diezmado. Mientras que para los 160 megaflops el consumo era de 150 kilovatios, para la RTX 4090 en 2024 con los 82 tetaflops era de 575 watts. O sea, una cantidad infinitamente menor. Vamos a ver las aplicaciones reales para lo que sirve el paralelismo. El paralelismo es casi invisible, no lo solemos ver o no lo solemos percibir si no somos personas técnicas en este mundo. Pero los videojuegos, la inteligencia artificial son dos funciones y aplicaciones sólidas que requieren y que de no ser por el multiparalelismo no existirían hoy en día. Veamos los videojuegos modernos. Muchos requieren un nivel gráfico exigente. Para esto existe la GPU. Para esto en un principio la GPU fue tan necesitada. Igual que los hilos. Ya no era simplemente un muñequito que se iba moviendo de un lado para otro. Hay físicas implicadas, hay procesamientos lógicos muy complejos. Luego vamos para la inteligencia artificial y es un poco más de lo mismo. Vemos cómo los clústeres son necesarios en grandes campos de datos que tienen empresas como Google, OpenAI, Amazon, etc.
y que el entrenamiento que se le está dando a las inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc., son usando este tipo de multiparalelismos, los GPU, el SDMI, que hablamos hace un momento. Son grandes campos donde hay muchas GPUs funcionando constantemente, haciendo procesadores en paralelo. Lo que a un CPU le tardaría años en hacer, una GPU lo haría en pocos días, por ejemplo. Y aquí vamos a hablar de una reflexión crítica. Vamos a ver cómo la productividad, la redefinición de lo posible, la accesibilidad y la seguridad han evolucionado a través de todo lo que hemos venido hablando del paralelismo. Empezamos con la productividad. Estamos claros que ha sido un salto exponencial. La mejora en los programas que somos capaces de usar en un computador, en un portátil, en nuestros teléfonos. Entender que gracias al paralelismo en los procesos, los teléfonos celulares que consuman una batería moderada es posible, nos hace percatarnos de la importancia de esto. La accesibilidad móvil, lo que acabo de comentar, la eficiencia energética es fundamental para que, por ejemplo, nuestras laptops y celulares funcionen correctamente. La redefinición de lo posible es lo que comenté hace un segundito, que nosotros, cambiando un paradigma, seamos capaces de redefinir lo que puede y lo que no puede hacer una computadora es simplemente impresionante. Y por último, y esto sí es un punto de doble filo, un poco negativo, es la seguridad. Gracias al multiparalelismo, la criptografía, los ataques cibernéticos aumentaron por fuerza bruta. ¿Por qué? Porque ahora una computadora es capaz de procesar más intentos de hackeo que antes. Esto es un arma de doble filo. Hay soluciones, por supuesto que sí, pero siempre es cuesta de, estar atentos a ese tipo de amenazas. Actualmente un procesador puede, con métodos como el del diccionario y otros más, hacer un ingreso de fuerza bruta, por ejemplo, a una clave de Wi-Fi. Antes que eso, que era antes imposible de pensar. Las referencias usadas en este trabajo fueron las siguientes: Multiprocesadores y microcomputadores, de Daniel Jiménez, 2015, de la Universidad de Obarta. Bustos J, 2025, tipos de paralelismos computacionales, de Keep Coding. Amazon AWS, que es una GPU, que es un documento oficial de Amazon. Castillo.j, 2019, procesador multinúcleo, ¿qué es y para qué sirve?, de la revista Professional Review. Con esto me despido. Espero le haya gustado la exposición y toda la explicación. Un saludo.